mensajes que el Señor nos da vienen completamente premeditados. O sea, Dios nos da la enseñanza desde la mañana, pasé toda la noche casi, porque tenía otra actividad en la mañana. Y quedo maravillado, hermanos, porque el mensaje precisamente tiene que ver con lo que se ha venido hablando, de que Cristo pronto viene y ha dado señales de acuerdo a las Escrituras, ha dado los acontecimientos precisos de que se acerca su venida. Pero quiero que vayamos al libro de Génesis. Ahí los que traen su Biblia y los que no, pues júntense con alguno que sea cristiano y que sí la traiga. En Génesis capítulo número 4 vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Génesis 4. Cuando esté convenido puede ponerse de pie y vamos a leer 2 versículos, hermanos, de la palabra de Dios. Los versículos son versículo 25 y versículo 26. ¿Estamos convenidos? Amén. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre de nuestro Dios, el único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, unidos. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Incline su rostro ahí donde está. Padre bueno, Padre eterno que estás en el cielo, te pido, Señor, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, Padre, seas abriendo nuestra mente para comprender tu palabra, Señor, y poder ponerla por obra, Padre. Te ruego que tú seas hablando en nuestra vida y tú seas ayudándonos, Señor, a conocer muy bien, Padre Santo, lo que las Escrituras nos narran y nos dicen, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a tu sabiduría. En esta hora, Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Voy a exponer tu palabra, Señor, para la gloria de tu santo nombre, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Le hemos puesto a esta pequeña enseñanza, pequeña hasta larga, vamos a ir rápido. Y le he nombrado así a manera de pregunta, ¿un avivamiento se aproxima? ¿Usted qué cree? ¿Será que antes de que Cristo venga habrá un avivamiento? Un avivamiento como hemos escuchado desde antes. Yo me acuerdo, yo nací casi en una cristiana. Desde que yo tengo memoria, dice, no, pues, va a venir un avivamiento así. Y como la palabra de Dios dice que sobre los hijos y vuestras hijas derramaré de mi espíritu, no, hombre, antes de que Cristo venga, ¿se va a venir un avivamiento? ¿Será verdad eso? Ahorita vamos a verlo. ¿Usted qué cree, pastor? Ahorita vamos a ver ese asunto. ¿Vendrá un avivamiento? Dice donde leímos, dice la palabra del Señor, y aconteció, dice, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set significa sustitución. Porque Dios, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Fíjense, el nombre Enos significa hombre mortal, hombre débil. Eso significa Enos. Y dice la palabra del Señor, tiene un punto ahí en mi Biblia y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, hasta el nacimiento, hasta que vino Enos, ese hombre que significa hombre mortal, hasta ese momento, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Enos se dio cuenta, hermanos, de que él era mortal. Tal vez Enos empezó a ver que la gente empezaba a morir después de cientos de años. Porque si usted se da cuenta y lee, vivían años, pero por el pecado, pues empezó a vivir la muerte a los hombres. Entonces Enos empezó
Y entonces los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. La palabra invocar viene ahora sí que a deducir que es nombrar el nombre de Dios. Hasta ahí empezaron a nombrar, empezaron a decir Jehová, oh Dios, empezaron a invocar su nombre. Pero aquí a la luz de la palabra pareciera que suena a un avivamiento. Suena como que despertaron las mentes y empezaron a invocar a Dios. ¿Qué avivamiento se vino en los tiempos de Noé? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Será que sí se vino un avivamiento? Porque parece. La palabra invocar viene del verbo llamar, nombrar. Llamaban al Señor, nombraban al Señor. Llevaban el nombre del Señor. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. A este ser y Enos, por supuesto, es del linaje donde viene nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, mire, váyanse ahí a Génesis capítulo 5. Y les voy a ir leyendo. Nos vamos a unir ahí en el versículo número 22. Pero les leo rápidamente desde el 7. Y vivió Seth, dice, vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Vivió Jared 162 años y engendró a Enos. Y vivió Enos 65 años y engendró a Matusalén. Todos estos hombres vienen de una descendencia donde invocaban al Señor, donde invocaban el nombre de Dios. Vamos a ver el versículo 22, dice, ¿qué dice en su Biblia? La mía dice, y caminó Enos con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó... ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? ¿Cuántos años lleva usted caminando con Dios? Ya le anda. Ya no puedo más. Ya me cansé. Como decía la alabanza que cantamos a lo último, hay veces que me siento débil y ya no quiero. Fíjense la expresión que usa esa alabanza. Ya no quiero. La expresión ya no quiero no es la misma de ya no puedo, ¿eh? ¿Te das cuenta? 365 años. Nosotros llevamos, yo tengo 27 años, yo como, ¿qué le gusta? 20 años. Ya no podemos. Enoc era un hombre decidido que decidió andar con Dios. Entonces caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, esto de que Dios se esté llevando a la gente no es de ahora ni fue, no vamos a ser los primeros. Digo, ¿cuántos se van? Yo me voy con el Señor. No es de ahora, hay ejemplos en la Biblia. No sé si usted se acuerda de Elías. ¿Qué pasó con Elías? Se lo llevó el Señor. ¿Y qué pasó con Enoc? Se lo llevó el Señor. Desapareció porque Dios le llevó. No vayan a salir con los rollos esos del libro de Enoc, porque esa es una aberración bíblica. Eso no es cierto. Pero ¿qué pasó, hermanos? Enoc desapareció, se lo llevó Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Después de que Dios se llevó a Enoc, dice, vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años. Y fueron los días de Matusalén 969 años, 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo.
Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Pero ¿qué dijo cuando nació Noé? A este nos va a traer descanso, este nos va a aliviar de la carga que tiene la tierra porque Jehová la maldijo. Si se da cuenta, hay un factor importante. El único que puede maldecir y hacer es Dios. El único que puede dar un juicio de maldición sobre quien sea, y en este caso sobre la tierra, fue Dios. Amén. Pero así como hay un juicio de maldición, también hay hombres que agradan a Dios. La pregunta que me surge aquí, hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído, porque fueron pocos los hombres, ¿se dan cuenta los hombres que invocaron a Dios? Realmente yo me hago esta pregunta, ¿por qué no se multiplicaron los temerosos de Dios? ¿Usted cree que se multiplicaron los temerosos de Dios, los que invocaron a Dios? ¿Será que se hayan multiplicado los hombres que buscaban a Dios o que invocaban el nombre de Dios? No, hermanos. No, porque es muy poca la lista que acabamos de leer. Al contrario, cuando nació Noé dijo, este nos aliviará de la carga que ha recibido el hombre. Este nos traerá descanso, este de verdad nos aliviará. Y claro, porque en la época de Noé fue cuando Dios trajo el diluvio a la tierra, fue cuando Dios hizo esa depuración. Pero ¿por qué Dios decidió terminar con ese mundo en los tiempos de Noé? Si no que invocaban a Dios, no que invocaban el nombre del Señor. Por eso mismo, porque no era de verdad, no era sincero ese mensaje. Y eso lo podemos ver, hermanos. Mire, ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y no que invocaban al Señor? Entonces no lo invocaban. ¿Había un avivamiento? No lo había. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová. Esta palabra arrepintió es de que se dolió el Señor. Se dolió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Fíjese, ahí bájese tantito al versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena, ¿qué dice? Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y no que los hombres invocaban el nombre de Dios. ¿Se contradice la Biblia? No, solamente que lo invocaban como la frase que Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Así en ese momento, de labios lo invocaban. Decían Señor, Señor, Jehová y todo ese asunto, pero eran malos, estaban llenos de maldad, estaban llenos de iniquidad, habían corrompido completamente su vida, haciendo lo que a Dios no le agrada. Y nos damos cuenta, hermanos, ¿sería un avivamiento de verdad en los tiempos de Noé? No. ¿Y cuál sería la maldad? Porque eso de invocar al Señor no era una invocación genuina de esta gente. La pregunta es, ¿no invocaban a Dios? ¿Por qué no lo invocaban como Él quería? ¿Había algo por el cual ellos no estaban invocando correctamente al Señor? Estaban corrompidos. ¿Pero a qué se debía? La respuesta la tenemos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, versículo 7. Y dice la palabra del Señor. ¿Qué dice en su Biblia? La Biblia dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. Entonces, ¿qué le faltó al mundo antiguo? ¿Por qué no invocaron al Señor como se debía? Porque no tenían fe, no creyeron a Dios. Lo invocaban, pero no le creían. De un lado estaban corrompidos, de un lado practicaban la maldad. ¿Se dan cuenta? La fe, hermanos, fue lo que ayudó a Noé. La fe viene de un griego que fue traducido como pisti. Significa dejarse de las manos de Dios completamente, confiar en Dios completamente. Es esa... dejarse en las manos de Dios completamente para salvación. En la fe. Noé creyó, se dejó así que a manos de Dios, le creyó a Dios, y eso lo llevó a que construyera el arca, porque le creyó a Dios. ¿A poco veía la lluvia? No. ¿A poco veía las nubes? No. ¿Y por qué no creyó el mundo antiguo? ¿Acaso Noé no les predicó? ¿Acaso Noé no les dijo, oigan, va a venir un diluvio, arrepiéntanse? O no les dijo, oigan, no, arrepiéntanse. Me imagino que estaba Noé ahí puliendo el arca y le estaba poniendo la madera esa de gofer. Y llegaron los del pueblo y le dijeron, oiga, señor Noé, ¿y usted qué está haciendo? Me imagino que Noé le dijo, no, pues yo estoy haciendo un arca porque Dios me dijo que la hiciera, que se viene un diluvio, que va a llover y que se nos va a llevar a todos. No, ¿cómo crees, Noé? Si aquí no llueve. ¿Cómo crees? Si no estás viendo el solazo que hay ahorita, hermano. ¿Cómo crees? No, yo les aseguro que sí es cierto. Por eso yo estoy haciendo esto. Por eso yo estoy haciendo esta arca. Por esto estoy haciendo esto, porque Dios me lo mandó. Dios me lo pidió con tal de que mi familia se salve. Y todo el que quiera salvarse. ¿Usted cree que Noé no les predicó? Claro que sí. Miren, segunda de Pedro, capítulo 2. Segundo libro de Pedro, capítulo 2. Está más adelantito ahí. En el versículo número 5, dice la palabra del Señor, segundo libro de Pedro 2:5, dice, y si no perdonó, ¿quién no perdonó? Dios. Dios no perdonó. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué dice? Pregonero de justicia, con otras, esto es alarmante, hermanos, ¿cuántas personas? 7. 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo era el tiempo de Noé? ¿Cómo era la gente? ¿Y a poco Noé no les predicó? Sí, fue pregonero de justicia. ¿Y por qué Dios escogió a Noé? ¿Por qué no escogió a otra persona? La respuesta está en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 8. Dice el 8 y el 9, dice, pero Noé halló, ¿qué halló? Gracia. ¿Por qué halló gracia Noé? Porque le creyó a Dios. No dice que por la fe Noé le creyó a Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era en sus generaciones. ¿Y qué dice? Con Dios caminó Noé. ¿Cómo era Noé? ¿Por qué Dios escogió a Noé? Porque era un varón justo, porque era temeroso de Dios, porque era perfecto en sus generaciones. No porque dijeron, no, entonces no pecaba, era sin pecado. No, o sea, la perfección viene por fe.
Por eso Noé alcanzó esa perfección, le creyó a Dios. Yo no sé si ustedes le creen a Dios, pero si usted le cree a Dios puede alcanzar esa perfección. Por eso Noé fue escogido por Dios. ¿Qué pasó? Con Dios caminó Noé. Así como el cristiano en este momento con Dios debe de caminar. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los hombres aquellos no se salvaron? ¿Qué Noé no compartió como debía? ¿Qué Noé le faltó? ¿Qué le habrá sucedido? En una ocasión yo escuchaba una predicación y decía, no, es que Noé fue el predicador más frustrado de la historia de la Biblia. Y dije, ¿qué le pasa a este cristiano? No es así. Miren lo que dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Cuando lo tenga. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo número 20. Dice, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo, ¿qué dice su Biblia? Desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual esta palabra me intriga, dice pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Amén. No que todos los hombres invocaban el nombre de Dios, ¿por qué nada más 8 fueron salvos? Y no toda la generación de Noé. No creyeron, ya vimos el primer punto, no creyeron, no tuvieron fe. Y aparte, desobedecieron. Porque la entrada era para todos los que quisieran ir dentro del arca. ¿Cuánto que no le hayan creído? Ese era el primer punto. Pero por si la, dicen ahí en el mundo, ahí dicen, no, pues si la no me meto. Sea o no sea. Pero el asunto es que ni siquiera obedecieron. Métanse. No, ¿por qué? Como ahora, ¿se da cuenta? No toda la gente nombra a Dios. No toda la gente dice, Dios mío, Dios mío. Voy a partir esta pelota por allá. ¿Y por qué no entran en el arca? Porque no quieren. No quieren, son desobedientes. ¿Por qué no entran, hermano? No, es que si voy a la iglesia me prohíbe. No, yo no prohíbe nada. El hombre es el que se complica la vida. A ver, ¿qué tan fácil era que las familias del tiempo de Noé se metieran al arca? Hubo más raciocinio en los animalitos que en la gente. Porque la gente dijo, no quiero entrar, ¿para qué? Pero los animalitos dicen que vinieron de todos lados. Venían de África, venían las jirafas, los elefantes. Y venían de aquí de la sierra madre occidental. Ahí iban un montón de pumas y las especies. ¿Por qué? Porque los animales tienen más raciocinio muchas veces que el ser humano. Pero el ser humano no quiere obedecer a Dios. ¿Por qué Dios escogió a Noé? Porque Noé primeramente le creyó. Segundo, le obedeció. No le importaba si la gente se burlaba. Si le decían, tú estás loco, Noé, ¿cómo crees? No, están locos, esos cristianos dicen que va a venir y se lo van a llevar y van a desaparecer. Eso es locura. Precisamente, porque para la mente humana esto es locura, pero para nosotros, ¿qué es poder de Dios? Precisamente, hermanos. Por eso en los tiempos de Noé perecieron, y eso que invocaban a Dios, y eso que decían, Dios mío, y vamos entrando en materia. La desobediencia llevó en los tiempos de Noé a no ser salvos. Lo más tremendo es que Jesús dice, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y acabamos de ver cómo eran los días de Noé. ¿Cómo eran? Todo el mundo invocaba a Dios.
creen en Dios. Los adventistas creen en Dios. Los mormones, todas las sectas. Pero, ¿cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le obedecen a Dios? ¿Cuántos están esperando realmente, como decía una de las alabanzas, en santidad? Obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Cuántos realmente están dedicando su vida al Señor? Obedeciendo como Noé. Y no es tan grave, no es tan difícil, ¿eh? Acuérdense, el ser humano es el que se complica las cosas. Pero como en los días de Noé, ahorita vemos un aparente avivamiento en las iglesias. Me ha tocado ver unas, le pongo la mano y se desparraman, hermanos, y ropas, allá van a ver. Dicen, este es el avivamiento. Hacen como perros, hacen como chivos. Bueno, tienen una granja dentro de la iglesia. Y a eso le llaman avivamiento. ¿Será verdaderamente el gran avivamiento? Y agarran porciones, como las que le acabo de mencionar al principio. Esa porción está en Joel y en Hechos. Dice, y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas se derramará el poder. Y le ponen la mano y sopa. Ahí está. ¿Pero será ese gran avivamiento? Digo, para algunas iglesias que no me han escuchado, me imagino que han de decir, este hermano, qué mal pensamiento, negativo. Es negativo este hermano. Con mucha tristeza, hermanos, pero no hay tal avivamiento. No hay tal avivamiento. Jesús dijo, y el amor de muchos se enfriará. Pero el amor de muchos hacia Dios. Y por ende, pues ya trae desamor a toda la humanidad. ¿Y dónde está el avivamiento? ¿Será que antes de que Cristo venga va a venir un super avivamiento? No. Al contrario, hay una decadencia en el pueblo del Señor. Ahora nos habla en evangelios de prosperidad, nos hablan evangelios. Bueno, hay iglesias, como decimos por ahí, a la carta. Pídelo como quiera. Hermano, ¿cómo quieres su evangelio? No, pues lo quiero sin esa palabra que dice santidad. No me nombres nada de eso, por favor. ¿Cómo quieres su evangelio, hermano? Yo quiero ese evangelio que dice las promesas de la Biblia, pero no le pongan nada de compromiso. Estamos viviendo una decadencia espiritual en la iglesia, hermano. Ahora vemos solamente tipos que están grite y no hay una enseñanza bíblica. Vemos evangelistas televisivos que solamente, ¿quieres un milagro? Órale, éntrale con sus $1,000. ¿Quieres prosperidad? Pues pacta con Dios. ¿Y cuánto es? Los $50,000 y pacta ahora mismo. ¿No tienes 50,000? Pues éntrale con tu casa. ¿No tienes casa? Pues ya lo que tengas, anillos, aretes, relojes. Pues el hecho es que tú pactes. ¿Se da cuenta la decadencia que está viviendo la iglesia? Estamos en los últimos días. ¿Hay un avivamiento? No lo hay, hermano. No lo hay. Al contrario, hay hombres disfrazados, hay hombres malos, hombres que se han dedicado a hacer de la palabra de Dios un circo de 3 pistas. Ahora vemos payasos en las iglesias, ahora vemos Superman, vemos Batman, vemos de todo, pero menos el Espíritu de Dios, menos un avivamiento verdaderamente conforme a las Escrituras. ¿Por qué será? La venida de Cristo está cerca. Amén. La venida del Señor está cerca, no hay tal avivamiento. Ay, hermano. Porque yo he escuchado, qué gran avivamiento, venga a la campaña. Y qué avivamiento se va a vivir. Y usted ve, y he visto a unos que hasta sus actos le hacen así, y sí, se
se va un montón de gente, 50, 30 gentes al suelo. ¿Por qué será? Obviamente hay una explicación, la palabra de Dios lo tiene. Pero eso no es un mal. Hace ratito adorábamos, hace un rato adorábamos a Dios y se sentía la presencia de Dios. ¿Y a poco nos andábamos revolcando? ¿A poco nos andábamos ahí haciendo circo, maroma y teatro? Estábamos con nuestras manos alzadas y la presencia de Dios se sentía como se está sintiendo, pero no era necesario hacer un alboroto. Sí, yo sé que el Señor deja sentir su presencia, pero no como ellos quieren hacernos creer. No como mucha gente lo piensa. Y sí es cierto, hay hombres de Dios que tienen la unción de Dios. Iglesias como esta que tienen la unción de Dios. Pero muchas. Me intriga la palabra que acabamos de leer en 1 de Timoteo, porque dice, es decir, pocas personas. ¿Cuántas personas son las que realmente van a ser salvas, hermanos? Pocas. Pocas personas. Mire, ahí en su casa lea San Mateo 24, versículo 37 al 39. Mientras vamos buscando San Lucas, capítulo 13. Luego allá en la iglesia les doy así citas para que la lean en su casa. Porque si nos ponemos a analizar todos los textos, los contextos, la escritura, bueno, a mí me gusta mucho, pero no terminaríamos hoy. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. En su casa San Mateo 24, 37 al 39. Ahí dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ahorita vamos a leer San Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. ¿Está convenido? Dice la palabra del Señor. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Usted qué pregunta le haría al Señor respecto a esto? Y él le dijo, esfuérzate, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar, pero ¿por qué no entrarán? La respuesta sigue ahí. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Pero se da cuenta que ellos conocían. Señor, y le tocaron, Señor. Conocían, lo invocaban. Pero el Señor que les dice, no sé de dónde sois. Ah, ¿eres de aquí? Pues nunca lo supe. Muchos querrán entrar. ¿Y por qué no entrarán? Pero vamos al libro de San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra del Señor. San Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Hermanos, esta palabra de veras que quisiera que fuera diferente, que de alguna manera se pudiera cambiar, pero no se puede. Dice, ¿qué dice? Y pocos son los que la hallan.
pocos son, hermanos. ¿Por qué son pocos? Porque pocos son los que deciden creerle a Dios. Aleluya. Porque pocos son los que de verdad creen en Dios. Es que Jesús tenía un pensamiento diferente. No, que Jesús sabía la realidad de las cosas. A Jesús lo seguía un montón de gente. Lo seguía porque les daba comida. Pero cuando les dijo, ustedes solamente me siguen porque les doy comida, como dicen aquí en México, gorrones. Pero se les terminó la gorra. Ya no va a haber comida. Al contrario, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos. ¿Qué pasó? Se le empezaron a ir. Todos. Se quedó nomás con los 12. Y por ahí uno también, porque ya luego nomás quedó con 11. ¿Por qué creen? Es que a Jesús le faltaba propósito, le faltaba eso que dicen en las iglesias, le faltaba metas, de llenar una iglesia. ¿Qué es lo que piensan mucho? Si tú no tienes una iglesia de 5,000, no eres, fracasaste como ministro. Aquí lo que importa es llenar el lugar. ¿Sí? ¿Y de esos 5,000? 50 salvos por lo menos. Como le dijo Abraham a Dios vivo, ¿40? Y no había ni 40. Señor, por lo menos 30. ¿Y a poco había 30? No te contaban al Señor. Por lo menos 20. Y llegó a 10. No se enoje mi Señor, le dijo Abraham. Y si hubiese 5, hermanos, no habían 5. Según las estadísticas, hay cerca de 200 millones de cristianos. A esos 200 millones de cristianos, pónganle que 100 millones son católicos. Ya ese 50%. Pero de ese 50% que quedan de los no católicos, ahí entran los mormones, ahí entran los testigos de Jehová, ahí entran, bueno, todos los demás. ¿Sabe cuánto viene quedando de cristianos evangélicos? Un 8%. Yo les hago una pregunta, y de ese 8%, ¿quiénes realmente han sido lavados con la sangre de Cristo? ¿Quiénes realmente se han convertido? Los números no dicen nada, hermano. Que hay una iglesia de 5,000 no le dice nada. De 10,000, de 30,000, el número que usted le quiera poner, no dice nada. Los números no hablan por sí. Lo que habla es el verdadero arrepentimiento. Aunque seamos, como yo siempre les digo ahí en caballerizos, aunque seamos 15, pero que de verdad estemos convertidos. No importa llenar la iglesia. Gloria a Dios, pero que todos estemos convertidos. De que todos estemos seguros de que viene Cristo hoy, pues nos vamos. Hermanos, ¿se dan cuenta? A Jesús solamente se quedó con 11. Y claro, de esos 11, mira hasta dónde llegó el Evangelio. Pero nos damos cuenta que el tal avivamiento no es verdadero. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 4. El Señor le hace un reproche a la iglesia de Sardis. Le hace un reproche y la verdad es algo fuerte. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 1 y adelante dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, este es el pastor, el que tiene los siete espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ándale pues. Dios mío, y son manos así, y hasta se echan su bailecito y todo ese rollo.
¿Pero cómo están? Muertos. ¿Tampoco el Señor no lo sabe? Yo conozco tus obras, dice el Señor. Amén. Que tienes nombre de que vives, de que estás así al 100 espiritualmente. Pero te conozco bien. Estás bien muerto. Amén, gloria a Dios. Tú eres una persona muerta. Hay una separación del cuerpo y la vida. Hay una separación entre el espíritu y la vida y el cuerpo. Y el cuerpo queda inerte, y aunque usted le pellizque, lo golpee y le haga y le deshaga, no siente nada, porque está muerto. ¿Y la vida dónde se fue? Al lado de la vida. Y así hay muchos, aunque grite la señora, está muerta. Y sigue diciendo, sé vigilante, versículo 2. Y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás ¿a qué hora vendré sobre ti? Yo les hago una pregunta. ¿Los del diluvio se esperaban el diluvio? No. El único que lo esperaba era Noé. ¿Pero vino el diluvio o no vino? Sí. Y hasta, dice una porción, y no creyeron hasta que vino el diluvio, se lo llevó a todos. Está en San Mateo 24. ¿Se da cuenta? Y lo mismo le están diciendo a Sardis, lo mismo nos dice a nosotros. Sé vigilante, por si alguno por ahí está medio muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. O sea, no permitas que te mueras completamente, porque si no va a venir sobre ti y no vas a saber ni la hora, ni el día, ni el año, ni el minuto, ni el segundo en el que venga sobre ti, porque va a venir como ladrón. Jesús dijo, la venida del Hijo del Hombre será como ladrón. Tampoco los que le roban están esperando al ladrón que viene, ¿no? Están durmiendo y entra el ladrón, se llevó la tele, se llevó el Xbox, se llevó todo lo que tenías en tu sala, y ni por enterado, porque no lo esperas. Pero si lo estuvieras esperando, se prepara el hermano con un garrote y un machete y bueno, y está vigilante para cuando entre por la casa por lo menos le dé lamparazos. Ay, pues va a salir tendido el ladrón. Lo está esperando. Pero en este caso no sabemos a qué hora va a venir. No sabemos el día ni la hora. El hermano decía y hacía la referencia de la boda judía, precisamente así va a ser. En la parábola de las 10 vírgenes dice, y a la medianoche se oyó una voz, ahí viene el esposo. Y salieron a recibirle. Empezaron a listar sus lámparas, pero hay una intriga ahí, de que solamente el 5 o el 50% de las vírgenes entró a la boda. ¿Y el otro 50% qué pasó? No estaban preparadas. La pregunta es, ¿tú estás preparado? ¿Estás preparado o estás como en los tiempos de Noé? Como decían las mamás de antes, no, por aquí nos entra y por acá nos sale. Total, Dios es un Dios de amor. No, Dios es un Dios de amor. No, pues si Dios es fiel y si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Sí, claro. Él sigue estando fiel, pero a su palabra, no a ti. Y de que viene el juicio, viene. Porque precisamente Él es fiel a su palabra. Que luego como que nos volvemos bíblicos y la queremos acomodar aquí a nuestro gusto. Y no. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. A Sardis le dijo, prepárate porque vengo sobre ti como ladrón. Y el versículo 4 dice,
Yo tengo subrayado aquí en mi Biblia la frase que le voy a mencionar así más fuerte. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son... ¿Cuántas personas habían? ¡Muchas! ¡Toda la iglesia! No, hermano. Pocas personas. Pocas personas. La Biblia alude que solamente más o menos es un cuarto de personas de todo el globo terráqueo, imagínense. Tenemos más de 6 millones de habitantes en el mundo. Y solamente una pequeña fracción. Y hablamos hace ratito, veíamos sobre esta alabanza del rapto. No sé cómo se llama esa alabanza. La gran tribulación. La gran tribulación. Hermanos, esto es serio. Esto es de vida o muerte. Esto es algo en el cual el cristiano verdadero medita día con día y se esfuerza por agradar al Señor. Que seamos de esas pocas personas como había en Sardis. Que seamos verdaderos creyentes en Dios. Eso significa que la Biblia siempre nos habla, cuando habla de pocas personas, eso quiere decir que Dios siempre tiene un pequeño remanente, un pequeño grupo de personas que siempre lo va a estar esperando. ¿Cómo no se alegra de eso, que usted sea uno de los del remanente? Gloria a Dios, porque estamos conociéndolo. Dios siempre tiene un pequeño remanente por el cual Él se preocupa, por el cual Él dice, yo voy a ir. ¿Y saben qué dice? Pues me los va a llevar. Por eso es en Tesalonicenses. Se da cuenta que Dios siempre busca un remanente que le cree y siempre hay alguien. Pues esta gente que cree que va a haber un gran avivamiento siempre hablan de cantidades grandes. Y toman porciones de la palabra de Dios que muchas veces no tienen nada que ver. La traquiversan o le dan otro sentido. Una de esas porciones está en San Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5. En el versículo número 5. San Lucas 5, versículo 5, dice, la pesca milagrosa, dice el título, dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía y los discípulos gritaron avivamiento. Pareciera, pero si nos damos cuenta en el contexto, no está hablando de eso, no está hablando de llenar una iglesia, está hablando de ir a predicar la palabra de Dios, de que ellos ya iban a dejar de ser pescadores de peces por ir a compartir la palabra de Dios, predicar, y ahora pescadores de hombres serían. Está haciendo una alusión, está haciendo una paráfrasis Jesús de la pesca natural del pescado, de peces, a la pesca de hombres, de convertirlos al evangelio. Nunca habló de un avivamiento. Pero esta gente, no sé qué pasa por su cerebro. Y si aún así fuera, hermano, vamos a ponerla así. Hubo una gran cosecha de peces. Vamos a ver. Pero no el pescador agarra y encierra muchos peces. Y luego eso está en la Biblia, y
cuando llega a la orilla, dice que se sientan y escogen. Esta no sirve, vaya. Esta sí sirve, va acá. Por eso no se sorprende, hermanos. A veces agarró un montón de peces. Por eso en las iglesias hay tiburones. Hay peces espada. Que andan apuñalando por detrás del pastor o al líder. No sé. Hay serpientes de mar, por eso andan ahí cercando. No se preocupen. Cuídese mejor. Hay una gran cantidad de peces. Vamos a suponer que así es. Por eso, bueno, ya para qué les seguro, ¿no? Cangrejos, en vez de ir para adelante, van para atrás, siempre. Vamos a suponer que así es. Pero aún, hermanos, un ejemplo de la parábola del trigo y la cizaña. Dice que la del trigo y la cizaña, pues, sembraron el trigo y después vino el enemigo y sembró la cizaña. ¿Y a poco fueron y arrancaron la cizaña? ¡No! Jesús les dijo, déjenos, que crezcan juntos. Al final del tiempo, el trigo será recogido y echado en el granero. Y la cizaña al fuego. No se sorprenda. Gloria a Dios. De todas maneras se la aplicamos. Sea como sea su interpretación que ellos quieren dar, pero eso sí no es de avivamiento, ¿eh? Otro sería, hermanos, bueno, hay un montón. Un ejemplo, la parábola del sembrador. Bueno, no sé si gusta ir a verla. La parábola del sembrador. A ver, está en Lucas. ¿Dónde está el Señor? Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Le vino así ahorita la parábola del sembrador. Ahorita le doy la cita. Bendito seas, Padre. Santo es el Señor. Amén. Glorifica el nombre de Dios. Por eso estamos dando la palabra. Gloria a Dios, Señor. Espero no dañar su integridad o algo así. Hermanos, es San Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Mateo 13, versículo 18. Jesús explica la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiró semillas por todos lados. Así que predicó bien. Pero dice la palabra del Señor: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 18, capítulo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjese, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Primer punto, ¿necesita el ser humano entender lo que se habla de la palabra de Dios? Sí. Si no, pues ¿cómo va a creer? Y entra un montón de preguntas que ya luego se las digo en otro mensaje. Que luego sabe la gente, es que no entendí. Y no, pues no le dan una explicación certera de la palabra de Dios. Bien, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo y anda alegre, hermano. Como dicen, he escuchado ahí, bueno, se dice, ¿no? Pues andan en su primer amor, la reciben con gozo. Pero, ¿qué dice? Pero no tiene raíz, dice. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y se dan un barrajón. Dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace. Y pues, estos son los hermanos que creen, según. Y creen, y yo ya creo, ahora dame una casa. Yo ya creo, Señor, ahora dame una cuenta en el banco. Son los afanes del mundo, las riquezas de la vida. Sí, Señor, yo ya creo, pero ahora
permíteme terminar mi licenciatura, y después maestría, y después el postulado, y después el doctorado, y después, Señor, te sirvo. Los afanes de la vida. Dice la palabra del Señor, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. No sé en qué lugar es usted. Esperemos que todos seamos buena tierra. Porque es clara la palabra del Señor. Mire, se regó la palabra en todo el mundo. Pues solamente un porcentaje de todo ese mundo recibió la palabra y dio fruto. ¿Por qué será? Porque solamente son pocos. Son pocos. Dios siempre va a mirar el remanente que Él tiene. ¿Sabe por qué? Porque el remanente dice que nadie quiere, es aquel que todos desprecian. Hay un hombre que trae 3,000 pesos y luego trae acá, por acá 3,000 y acá, son unas morraditas, 10 pesos. Y le preguntan, ¿no? Y le dice, oye, ¿cuánto trae usted? No, yo traigo 3,000 pesos. ¿Y por qué no digo que traía 10? Pues el remanente es lo que nadie toma en cuenta. ¿No? ¿Quién va a tomar en cuenta el remanente? Y esas grandísimas, ¿cómo no van a tomar en cuenta ustedes? No, ni siquiera existimos. Para ellos. Pero para Dios sí. Ellos ni cuenta se dan. Pero Dios sí. Porque precisamente el remanente que nadie quiere es el remanente escogido por Dios. Precisamente así sucede, hermano. Aquel remanente que nadie dio su vida por ellos, no, pero el Señor sí. Por poco algunos de ustedes han dado algo por alguien. Yo le decía el otro día a la gente, bueno, allá a la congregación, ¿a quién de ustedes daría su hijo por alguno de ustedes? Yo daría, no, ni quiero. Ni se me antoja. No, hermano. Mas sin embargo Dios sí lo dio. Mas sin embargo Él sí. ¿Por qué? Porque sabía que siempre hay un remanente escogido. Jesús habla en una parábola en el libro de San Lucas capítulo 18 y les hace una pregunta. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Usted qué cree? Sí la va a ver. Poca, pero la va a ver. Poca de su remanente. Y esos son los únicos que creen en Él. Sí lo van. Pero esta gente descontextualiza y usa frases. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 18. Ya se los dije al principio. Donde dice, y en los postreros días derramaré sobre el... Pero ahí estaba hablando de la venida del Espíritu Santo. No estaba hablando de estos postreros días, estaba hablando de los postreros días después de Jesús. Mas sin embargo, esta gente descontextualiza. ¿De dónde salieron estos actuales que dicen, mire, esta gente sabe que hace acepción de personas, precisamente hace acepción de personas? Ya que andan con su rollo de los apóstoles, ¿por qué no todos son apóstoles? ¿Por qué no todos son profetas? ¿Por qué no todos tienen el Espíritu Santo? Que mi Biblia dice que todos podemos acceder al Espíritu Santo, ¿o no es así? Mi Biblia dice eso. Pero esta gente, ¿sabe qué quiere hacer? Que perdamos la fe. Esta gente quiere hacer que perdamos la fe en Dios, haciendo creer a la gente que anda tras ellos en que hay un supuesto avivamiento. Y creen, mire cómo se movió el poder de Dios. Este es el poder de Dios. Pero es una fe muerta, una fe falsa, un avivamiento falso. Y va a venir el Señor y se va a quedar con sus rollos. Porque precisamente el Señor está pronto a venir.
Ella sabe, hermanos, el Señor ya sabe quién es el que de verdad le cree para ser salvo. Nuestra tarea por lo pronto es predicar el Evangelio de Dios. Nuestra tarea por lo pronto es decirle a las almas, mira, Cristo te ama. Y si hay algún por ahí, alguno que no quiera escuchar, hermano, salte corriendo, hermano, de ahí, porque hay es lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Santo es el Señor. Segunda de Tesalonicenses, perdón, capítulo 2. Ya vamos terminando, como 3 horas. Santo es el Señor. Sí tiene tiempo, ¿verdad? De analizar la palabra de Dios. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Estamos en la porción Tesalonicenses, se encuentra después de Colosenses en el Nuevo Testamento y antes de Timoteo. Búsquelo, ahí está. Dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿En qué pensamos nosotros? En la fe en Dios, de que seremos salvos por fe y que seremos arrebatados por fe. Si alguien predica otra cosa diferente a eso, agua. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu. Aquí espíritu es personas que luego vienen hablando en nombre de Dios. Pues el Señor dijo. A eso se refiere. Ni por palabra, o sea, algo que sea bonito, así halagador. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ahí había unos, por ahí en el tiempo de Pablo, que escribían, se tomaban el atrevimiento, dice la historia, de escribir en nombre del apóstol Pablo. Imagínense. Ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor, ¿qué dice? Está cerca. Y si está cerca, el diablo va a buscar de todos lados. Distraerte, engañarte, distorsionar tu fe para que no seas salvo. Por eso es que ahorita se han inventado una de evangelios, no porque haya muchos, sino porque del único evangelio han agarrado y lo han hecho como han querido, está todo doblado el pobrecito. Porque lo han hecho a su manera. Por lo mismo. El diablo sabe que si viene y a los varones les presenta una mujer así bien guapa y todo el asunto, no van a caer en el pecado, porque ya saben que es pecado el adulterio. Y tampoco a las damas, saben que es pecado, aunque sea William Levy. No van a caer, saben que es pecado. Pero como saben que es pecado, ¿por dónde le busco? Ya le encontré con la palabra de Dios, órale. Y hacen un enredijo y envuelven a la gente. Supuestamente con la palabra de Dios, pero toda tergiversada, toda descontextuada. Lo malo es que la gente lo cree. Porque es más fácil, como se escucha bonito. Como dice la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y ahí anda un montón de gente, Señor, y esta casa va a ser mía, Señor. Yo la pido, la declaro, la firmo, la confirmo, la sello. Una vez. Pide el carro, salga a la calle y la camioneta de la mano Javier es mía. Y luego le digo, hermano, el Señor me dijo que me dé su camioneta. Una vez. Usado, ¿no? Parece broma, hermano. Parece chiste. Pero no lo he escuchado. Parece fantasía, pero es la realidad.
escuchado eso? Es muy famoso, ¿eh? Y si uno le quiere decir algo, no. Toquéis al ungido de Jehová. La palabra toquéis ahí solamente se nombra 2 veces en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. La palabra toquéis significa no agredas físicamente. No es de que, bueno, como ellos lo quieren dar a entender, no le digas nada. A eso yo le llamo impunidad eclesiástica. Así como hay impunidad en el gobierno, que hacen lo que quieren y nadie les dice nada, así también hay impunidad en las iglesias. El pastor hace lo que quiere, o el evangelista, el que se dice ser siervo, hace lo que quiere y lo que se les antoja, su galardena gana. Tienen el músico, el cantante, el salmista, como se quieran llamar, tienen 2 y 3 novios, no importa, si canta re bonito. ¿A quién se le ocurre, hermanos, algo que diga, venga a escuchar al hombre que con su música ha elevado al ser humano al pensamiento de Dios? ¿Quién se le, hermano? Vemos pósteres en las iglesias, gran campaña evangelística de salvación y sanidad divina, con el hermano armando negocios de la cruz. Y así grande. ¿Y por qué no dicen mejor en el nombre del Señor Jesucristo? Así en grande. Que ahorita el ser humano busca otras cosas. Y uno le dice, no, hermano, así no dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué le dicen? Lo diablo con la palabra de Dios. Digo, no le dicen así. Le dicen textos descontextualizados. No, ¿cómo crees, hermano? Si aquí la palabra de Dios dice esto y te empiezan a tirar un rollo. Digo, a mí me han tirado unos rollos que luego digo, no puede ser, esta gente está completamente mal. Hasta salir. Ahí están los hermanos, hasta se miran enojados. ¿Pero qué quiere que le haga, hermano, si la palabra de Dios está escrita, es clara? El asunto, la palabra de Dios es clara, el asunto que nosotros luego pasamos de listo, queremos ser yema. Y no se puede. ¿Se da cuenta cómo la decadencia espiritual en la iglesia es evidente? Hay iglesias en las que les dan un super concierto y bueno, son 2 horas, 3 horas de brincadera, saltadera y Dios sabe cómo lo adoran. Y pues mamá, como 15 minutos de palabra. Lo importante es que adoramos a Dios. Y añádanle que a esos 5 o 15 minutos, 10 minutos fueron de puros chistes y bromas y ese rollo. 5 minutos de palabra, ¿qué les parece? ¡Qué edificación! Ese es el avivamiento que se está viviendo en este momento. Países como Guatemala, Colombia, Puerto Rico, esos países han caído en una decadencia que pareciera, hermanos, que hay un mover del Espíritu Santo, pero no es cierto. Dios nos mire. Como dicen por ahí, Dios nos agarra y confesamos. Porque precisamente el Señor está a las puertas. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé invocaban a Dios. Y ahí está un montón de iglesias invocando a Dios. Pero su corazón estaba muy lejos. Luego no saben ni siquiera discernir entre el mandamiento del hombre, como decía el hermano, y los mandamientos de Dios. Y hacen un redijo de todo. He escuchado cosas, hermanos, así como, no, si tú no haces esto, no eres salvo, te vas al infierno. Y yo entré por la pierna derecha del infierno, y otro entró por la pierna izquierda, y esto me motivó. ¿Tú por qué estás aquí? Pues yo estoy aquí por esto, y si eso está cometiendo el menor, la Biblia no dice que son cuerpos, que sean manos o piernas, o que estén en el infierno. ¿Quién sabe la gente su nombre? ¿Se da cuenta cómo la decadencia? Ahorita estamos llenos de una falsa adoración, estamos llenos de un supersticismo en la iglesia. Hay iglesias que están, en vez de recibir mensajes de la palabra de Dios, están recibiendo enseñanzas psicológicas.
Están recibiendo el evangelio de la carta. Están recibiendo de la prosperidad. Están recibiendo de cuanto se le atraviesa encima. Luego los pobrecitos se van porque ya los estafaron. Y esa gente es la que luego les cuesta una vez más regresar al camino de Dios. Por eso nosotros debemos de nutrirnos con la palabra de Dios. Yo les hacía una pregunta al inicio. ¿De verdad habrá una violencia? No lo habrá. No porque yo no lo crea, yo creo que Dios es fiel y Dios puede mandar avivamiento a sus hijos, pero no un gran avivamiento como se ha hecho. Al contrario, debemos prepararnos porque el día del Señor está cerca. Dios les bendiga. Gloria a Dios. O sea, Señor. Gracias, hermano, Dios te bendiga.